Buenas tardes con todos. Me presento, soy Verónica Salcedo, soy parte del proyecto de jurídicos de CITES de la Universidad San Francisco de Quito. Mi persona, junto a Carlos Molina, somos practicantes que hemos llevado este caso por un año, desde enero de 2024. A continuación, quisiera iniciar este evento emitiendo los respectivos saludos de agradecimiento. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento de parte de los consultores jurídicos de la Universidad San Francisco de Quito a las instituciones y personas que han hecho posible este emotivo evento. En primer lugar, agradecemos a la Universidad San Francisco, en especial a nuestro decano Farid Simon, por brindarnos sus instalaciones y permitir que este espacio se convierta en un lugar de encuentro para importantes actividades académicas. Así también, a Juan Pablo Argán y Gabriela Flores, por haber sido abogados designados en este caso y por haber desempeñado su labor con la máxima diligencia y compromiso. Su dedicación y esfuerzo han sido fundamentales. También queremos agradecer a INRED, una organización no gubernamental que con su constante apoyo y lucha ha sido fundamental en el desarrollo de esta iniciativa. Queremos iniciar este discurso con la siguiente premisa. La verdad es una deuda de la sociedad hacia quienes han sufrido, porque en cada injusticia negada se pierde parte de nuestra humanidad. Centro Viera del Medio. Esta cita destaca la verdad como una responsabilidad de la sociedad y la importancia de reconocer la injusticia para preservar la humanidad. El tema que abordaremos el día de hoy gira en torno al caso de 11 de Putumayo, Huarapari y otros. Un caso de derechos humanos que implica una detención arbitraria, tortura y violación de los derechos fundamentales de una comunidad indígena y ciudadanos de nacionalidad colombiana y ecuatoriana. Durante años, estas personas fueron sometidas a tratos inhumanos y privaciones que hasta el día de hoy siguen enfrentando en una lucha por obtener justicia. Este caso es importante no solo a nivel académico, donde nos permite analizar el marco legal y ético en torno a los derechos humanos, sino también en un contexto más amplio. Refleja los desafíos que enfrentan las comunidades vulnerables en la protección de sus derechos y las responsabilidades que tenemos como sociedad de garantizar justicia y reparación para todas las víctimas de abusos. Entender estos casos es esencial para fortalecer el compromiso con los derechos humanos y para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. A continuación, le daremos paso al señor Demetrio Ileia. A continuación, le va a ceder una. A continuación, le daremos las palabras a mi compañera Carol Murillo, quien nos describirá los hechos de este caso. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Carol Murillo y junto a mi compañero Mauricio Villanueva vamos a presentarles la línea del tiempo y el contexto para ponerles un poquito de conocimiento de qué ha pasado en este caso. Primero quiero comentar en diciembre de 1993. En el sector denominado Peña Colorada, Cantón Putumayo, en la provincia de Sucumbíos, miembros de una patrulla combinada entre el ejército y la policía ecuatoriana, mientras realizaban un operativo para reprimir el control de drogas, fueron emboscados por personas no identificadas, presumiblemente guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también conocidos como las FARC, dejando como resultado 11 muertos, 2 desaparecidos, 1 herido y 11 heridos de las Fuerzas Armadas Públicas. Se efectuaron operaciones de rastreo, seguimiento de guerrilleros y de desaparecidos. Como resultado de estas operaciones, se produjo la detención de 10 ciudadanos colombianos y 1 ciudadano ecuatoriano. Los 11 campesinos fueron detenidos sin orden judicial y fueron sometidos a diversos tipos de torturas físicas, sexuales y psicológicas para obtener confesiones forzadas. Posteriormente, el 30 de agosto de 1994, 4 de los detenidos fueron sobreseídos definitivamente y puestos en libertad. Después, el 8 de noviembre de 1994, la Fundación Regional de Asesoría Legal en Derechos Humanos, INRED, quien el día de hoy nos acompañan, pusieron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la República del Ecuador,
denunciando violaciones de derechos humanos de las 11 víctimas. El 30 de diciembre de 1994, miembros de la Cruz Roja Internacional, el Consulado de Colombia y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos visitaron a los detenidos. De esta forma, constatando el deterioro físico y mental derivado de las torturas recibidas. El 4 de diciembre de 1998, los 7 campesinos restantes fueron liberados tras ser absueltos. Es decir, pasaron alrededor de 3 años encarcelados injustamente. Falta de independencia judicial en este caso también se evidenció, ya que involucraba a miembros de la fuerza pública. Y por último, hubo una vulneración a la presunción de inocencia de las 11 víctimas. A continuación, cedo la palabra a mi compañero. Muy bien. Continuando con la cronología de los hechos, en mayo de 1997 se presenta una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con el objetivo de obtener una indemnización. El 24 de abril del 98, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pone a disposición de las partes para alcanzar una solución amistosa. Y el 25 de junio del mismo año se suscribe un acuerdo de solución amistosa entre el Estado ecuatoriano y las víctimas, en el cual el Estado reconoce las violaciones cometidas y se compromete a brindar medidas de reparación, incluyendo indemnizaciones y acciones legales en contra de los responsables. Se otorgó una compensación de $1.100.000 destinada a las víctimas como medida de reparación. Sin embargo, esta suma nunca llegó a quienes debía beneficiar. El monto quedó bajo el control de la iglesia de San Miguel de Sucumbíos, en ese momento representada por el monseñor Gonzalo López Marañón, a quienes las víctimas confiaron la responsabilidad de distribuir los fondos, hecho que lamentablemente nunca se llevó a cabo, y hasta la fecha se desconoce el destino y el paradero de ese dinero. El 1 de diciembre de 2011, las víctimas presentaron un reclamo ante el presidente de la República, en ese entonces Rafael Correa, solicitando una indemnización por los actos cometidos por los funcionarios del Estado, fundamentándose en el artículo 23 de la Constitución. Este reclamo lamentablemente fue negado. Nosotros, como consultorio jurídico gratuito de la Universidad San Francisco de Quito, hemos impulsado en coordinación con diversas instituciones y organizaciones civiles. De igual manera, se ha facilitado reuniones con organismos de derechos humanos, ONGs y entidades gubernamentales. Asimismo, hemos mantenido un contacto cercano con las víctimas, brindándoles asesoría legal. Hemos asegurado un seguimiento exhaustivo del estado procesal del caso y verificando el cumplimiento de cada etapa jurídica. Se han implementado mesas de trabajo y estrategias para garantizar y respetar los derechos en todas las instancias y de todas las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Antes de darle paso a Gustavo en la presentación de la Fiscalía, quiero primero que todo agradecerles a ustedes por estar aquí presentes. Me presento soy Alejandro Borja, en calidad de subdirector del Consultorio Jurídico de la Universidad San Francisco. Y justamente para empezar con este conversatorio, para poder establecer la dinámica de qué es lo que vamos a exponer durante esta tarde, mencionar justamente que este es un caso emblemático en el sentido de la lucha por los derechos humanos, la lucha por los derechos de las personas que fueron víctimas justamente de todo lo que se ha narrado en este momento. Y más que todo, no solamente reconocer esa lucha, sino también mantener viva la memoria de todas las luchas, valga la redundancia, que han mantenido quienes han sido víctimas directas, víctimas secundarias o indirectas, dependiendo como vayamos viendo o analizando el caso en concreto. Y más allá de eso, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? No solamente desde la representación jurídica, que es a lo que nosotros nos dedicamos en el consultorio jurídico de la Universidad de San Francisco,
y desde, en este caso, en red, que es la organización aliada con quien vamos llevando, sino también desde el Estado, es decir, qué es lo que el Estado ha hecho años después de que se dieron las vulneraciones y las respuestas que se han ido dando. El día de hoy contamos justamente con la presencia de un representante de la Fiscalía, de su sección de Derechos Humanos. Lastimosamente no contamos con la presencia de un representante o una representante del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pese a que se hizo extensa la invitación con debido tiempo y se planteó justamente la importancia que desde el Ministerio se pueda manifestar esto. Al día de hoy no contamos con esa presencia, hubiera sido bueno poder conversar también desde esa perspectiva, pero bueno, en todo caso estamos quienes firmemente estamos trabajando en distintos casos, que hemos colaborado no solo en este, sino otros, pero además, y para darle mayor relevancia al evento, contamos con dos representantes también de quienes, pues bueno, han tenido que vivir con esto. Justamente están hacia adelante y les vamos a dar la palabra más luego, después de que avancemos con este conversatorio. Pero antes de nada, solamente decirles gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por mantener viva la memoria y la lucha que se mantiene y que se mantendrá hasta conseguir los resultados que necesitamos, que es justamente la reparación integral en todo este caso. Así que muchas gracias por estar acá. Sin más preámbulos, solamente ahora sí procedemos a comenzar con este conversatorio. A cada uno de los ponentes que nos acompañan la tarde de hoy, tendremos un espacio de 15 minutos como máximo para poder presentar la ponencia desde la perspectiva o desde el área de trabajo que ustedes han realizado en cuanto a este caso en concreto. En primer lugar, como bien había mencionado justamente Verónica en su presentación, vamos a tener nosotros a Gustavo Villamarín en representación de la Fiscalía, específicamente del área de Derechos Humanos. Y pues bueno, me permito presentar. Gustavo Villamarín Herrera es experto en Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Tiene sus estudios realizados en la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Especialidades Espíritu Santo y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es capacitador de la Escuela de Fiscales, de la Escuela de la Función Judicial, de la Organización de las Naciones Unidas, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Nuevamente nos acompaña el día de hoy en representación de la Fiscalía General del Estado en su Departamento de Derechos Humanos. Gustavo, gracias y bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. En primer lugar, quiero expresar un cordial saludo a todos y a todas, y en especial a las víctimas del caso 11 de Putumayo que nos acompañan el día de hoy. Cabe destacar que en atención a que las investigaciones cuentan con una reserva legal, no es posible dar los datos como tal de las investigaciones. No obstante, lo que será el día de hoy es una aproximación al concepto de las torturas, cómo se presentan estas torturas, qué debe hacer la Fiscalía en estos casos. No obstante, también en representación institucional, yo estoy aquí para recibir todas sus inquietudes, peticiones o inclusive críticas, y de esta manera también favorecer este proceso de rendición de cuentas y especialmente favorecer el proceso de participación que tienen las víctimas en las investigaciones de casos de graves violaciones a los derechos humanos. En primer lugar, cabe señalar que la Fiscalía General del Estado cuenta con una oficina que se encarga de la investigación de este tipo de casos. En primer lugar, esta oficina era denominada como Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, pues únicamente investigaba los casos que fueron denunciados por la Comisión de la Verdad del Ejecutivo, pero actualmente nosotros, en cumplimiento de las obligaciones internacionales, nosotros recibimos y tramitamos absolutamente todas las denuncias sobre casos de torturas y sobre los casos que ahora se conoce como delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Es decir, que la Fiscalía, cumpliendo sus obligaciones de hacer, trata de favorecer la investigación de este tipo de casos y lo hace de una manera especializada a través de una investigación que se basa en estándares internacionales. En primer lugar, cabe señalar que en los casos de tortura, como en el presente caso, nosotros tenemos que analizar el derecho a la integridad. Este derecho a la integridad está contenido tanto en los artículos 7 como en los artículos 9 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este derecho a la integridad consta de varios acápites o de varias partes. En primer lugar, hay una prohibición absoluta de afectar la integridad, y esto se da mediante una clasificación de este derecho en una integridad física, psicológica y en una integridad moral. En segundo lugar, existe una prohibición absoluta de normas de tortura,
de casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y cabe decir que esta es una norma que se conoce como una norma de jus cogens o una norma inderogable de derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, que los estados en ningún momento pueden derogar esta norma, ni puede cometerse casos de torturas o casos de tratos crueles, ya sea ni en tiempos de paz ni en tiempos de guerra, sin importar si las personas son culpables, son responsables, son sospechosas o no del cometimiento de una infracción. Estos actos de tortura y de malos tratos están totalmente proscritos en cualquier circunstancia por parte de agentes estatales, y finalmente el respeto a la dignidad humana. En segundo lugar, como les había señalado, estos casos de afectaciones al derecho a la integridad se pueden clasificar en 3 niveles, siendo el más grave los casos de tortura. En segundo lugar, tenemos a los casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes, que son afectaciones a la integridad que no alcanzan este umbral de tortura. Y finalmente, otras afectaciones al derecho a la integridad, que esto puede dar en diversos aspectos y está relacionado también con otros derechos económicos, sociales o culturales, como por ejemplo el derecho a la salud. Ahora bien, ¿qué es una tortura? Y para esto es necesario verificar cuáles son los elementos de esta violación a los derechos humanos, de esta grave violación a los derechos humanos, y que a su vez constituye como un delito en todas las legislaciones del mundo. En primer lugar, cabe señalar que la tortura se comete a través de un acto, y este acto tiene que ser intencional, que tiene que infringir graves penas o graves sufrimientos en contra de las víctimas, y que tiene que ejecutarse con una finalidad. Al hablar de acto, esto quiere decir que en primera instancia no es posible una tortura en una modalidad omisiva de forma directa, pero cabe señalar que especialmente aquí en el Ecuador, de acuerdo a lo establecido en el último inciso del artículo 151, sí se habla de una omisión propia cuando funcionarios que tengan la potestad de evitar la tortura no realicen acciones para evitar que haya víctimas de este delito. Cuando nos referimos al término intencional, hablamos de que este delito únicamente se lo comete a través de la modalidad dolosa, es decir, tiene que haber conciencia y voluntad de parte de los agentes estatales que lo cometen. Así, de esta manera, se anula la posibilidad de una comisión culposa o imprudente y que infrinja penas o sufrimientos. La Corte Interamericana ha señalado que estos sufrimientos tienen que ser graves, pero, como veremos más adelante, esto ha ido decayendo en cuanto a su conceptualización de qué puede ser grave o qué no puede ser grave y la finalidad que debe tener esa tortura. Entre las finalidades que nosotros encontramos, como por ejemplo en este caso, vemos que existe una pena o castigo por un presunto hecho cometido, pero que en este caso estos castigos están absolutamente prohibidos. Supongámonos cualquier caso, no este caso en particular, de que inclusive las personas siendo responsables del hecho, que las personas formando parte de fuerzas irregulares, siendo parte de grupos delincuenciales o inclusive parte de grupos terroristas, no pueden ser víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino que tiene de manera inexcusable que cumplirse con el debido proceso, que es llevarlos ante la autoridad competente para que de acuerdo al debido proceso se realicen las investigaciones, se realicen los procesos, y esto tiene que darse de manera inexorable en todos los casos. Además, también tenemos que, como se aprecia en este caso, las torturas también pueden darse con la finalidad de obtener una confesión, de intimidar o coaccionar a las víctimas en casos de discriminación como medidas preventivas, o inclusive el estándar interamericano, que es el que ha sido abordado o adoptado por la legislación ecuatoriana, implica que puede ser con cualquier finalidad, no necesariamente una finalidad que esté constando en alguno de los instrumentos internacionales o que esté constando en algunas de las sentencias de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino que puede darse con cualquier finalidad. Ahora, ¿cuáles son las clases de tortura que existen? Entre las clases de tortura que existen, nosotros tenemos, en primer lugar, y de acuerdo a la división que se hace de parte de los instrumentos internacionales y de la propia legislación local, los casos de tortura física, los casos de tortura psicológica, casos de tortura que afecta a la integridad sexual, es decir, que de cualquier manera que se realice un acto ofensivo en contra de la dignidad
de una persona en contra de sus partes íntimas con una intención de vejarla sexualmente, también puede entrar y considerarse como una forma de tortura, y el Ecuador, como les digo, ha adoptado estos más altos estándares interamericanos a tal punto que la disminución de las capacidades físicas o inclusive la anulación de la personalidad, pese a que no encontremos un rasgo de tortura física o que tal vez en un examen psicológico no se encuentre un rasgo de tortura psicológica, la anulación de la personalidad como tal también puede configurarse como una forma de tortura. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos actos de tortura y estos actos de malos tratos, tratos crueles, inhumanos o degradantes? Y aquí vale señalar que el término de malos tratos tiene varios significados, porque en primer lugar es considerado como un término genérico y también es considerado como un término específico. Es decir, que tanto las ejecuciones, tanto las torturas, las desapariciones, cualquier acto o abuso del poder público en contra de cualquier persona, una mala atención de un funcionario público, una deficiente prestación de servicios públicos puede llegar a constituir un maltrato en contra de cualquier persona, y esto se encuentra definitivamente prohibido. A su vez, dentro o comparado con el concepto de torturas, las torturas se consideran como la más grave afectación al derecho a la integridad, y cuando se considera que no existe un umbral suficiente para que haya una consideración de torturas, en ese caso nosotros nos encontramos ante un caso de tratos crueles, inhumanos o degradantes. En este punto, cabe destacar que hace aproximadamente 40 años, en Europa, la Corte Europea de Derechos Humanos conoció un caso de torturas bastante grave, en el cual había una persona que sufría tormentos mientras se encontraba guindado de cuerdas, y en ese momento, no puedo saber los motivos, la Corte Europea decidió considerar que no había un umbral suficiente de tortura. No obstante, y para buena suerte, esto ha ido evolucionando y se ha hecho una adecuada interpretación de los instrumentos jurídicos, y esta severidad, en primer lugar, no puede ser vista únicamente desde un punto subjetivo de la persona que analiza externamente o que analiza después de mucho tiempo, sino que cada persona puede sentir la severidad de los tormentos que atraviesa, ya sea en el plano físico, en el plano moral, en el plano sexual, a través de la anulación de la personalidad. No sé si han visto tal vez en estas redadas que se realizaban a partir del conflicto armado, había chicos presuntamente sospechosos de integrar una banda delincuencial a quienes se les pintaba la cara y se les obligaba a que hagan cosas en contra de su voluntad, que canten canciones. En ese caso, si por algún motivo se considerara, o de los exámenes que se realicen, que no existe una afectación a la integridad físico-psicológica, estamos definitivamente ante un claro caso de una anulación de la personalidad. Una anulación de la personalidad que obviamente puede expresarse de infinitas maneras, pero que afecta gravemente a la integridad personal. Entonces, desde este caso, que creo que se denomina el caso Irlanda versus Reino Unido, esto ha ido cambiando, y por eso en la presentación que me pidieron que les comparta, regresan nomás. Estos casos han ido evolucionando, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado de manera expresa que, dada las coyunturas de los casos, ¿ya? Este concepto puede ir evolucionando y esta severidad puede irse reinterpretando de una manera más apropiada, y por eso es que anteriormente habían menos casos de torturas y más casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y en la actualidad existen ya más casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes, porque las autoridades han ido interpretando de una manera apropiada los casos de tortura y considerado que efectivamente son las maneras más severas de afectación a la integridad personal. En este sentido, luego de conceptualizar, la Fiscalía General del Estado utiliza estos estándares y utiliza estándares internacionales para la investigación de casos de tortura o para la investigación de casos de afectación a la integridad cometidos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es decir, por parte de policías, miembros de las Fuerzas Armadas, miembros del Servicio de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, e inclusive
pese a que no consta de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, también se ha dado instrucciones o asesorías para que cualquier persona que represente al Estado que cometa este tipo de abusos, como pudieran ser los agentes metropolitanos de control, agentes municipales, agentes aduaneros que lleguen a cometer un acto de tortura, también se apliquen estos estándares que se refieren a una debida diligencia. Ahora, algo que enfrenta Fiscalía y que yo tengo que ser sincero también, es que existe una falta de recursos para proseguir con estas investigaciones. No obstante, como les he señalado, de parte de Fiscalía General del Estado, existe toda la voluntad para avanzar en estos casos y para solicitar las formulaciones de cargos que resulten pertinentes al momento de encontrar todos los elementos de convicción que permitan establecer indicios suficientes sobre la responsabilidad de una persona. En este punto, y sin que de ninguna manera considere que estoy parcializado, hay que reconocer que los casos de como el presente caso ya constan en un informe oficial del Estado, que es el informe de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, que constan reconocidos en una ley, que es la Ley de Víctimas, en su artículo 2 específicamente, que señala que el Estado reconoce ya su responsabilidad objetiva en este tipo de casos. Y como nos señalaron las compañeras, en este tipo de casos, con este caso más específicamente, ya el Estado ha llegado a un acuerdo amistoso reconociendo su responsabilidad y nosotros estamos conscientes que lo que falta de parte del Estado, en este caso de parte de Fiscalía, es continuar con las investigaciones para poder encontrar esos elementos de convicción suficientes que favorezcan poder imputar la comisión de estos delitos y también analizar lo que nos han dicho las chicas y lo que nos van a decir acá las compañeras, analizar tal vez nuevas formas de reparación efectivas, porque en estos casos de graves violaciones de los derechos humanos existe una responsabilidad mixta, existe una responsabilidad del Estado, si bien es cierto, pero también existe una responsabilidad de los perpetradores, y esta tiene que ser satisfecha a cabalidad, tanto por el Estado, a través de su reparación material o de su reparación inmaterial, como por parte de los victimarios, de los perpetradores. Reitero nuevamente las intenciones de la Fiscalía General del Estado de continuar con las investigaciones en este y otro tipo de casos y de recibir tal vez todas sus inquietudes, todas sus dudas o incluso cuestionamientos para favorecer su participación y tratar de lograr un éxito en esta investigación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El hecho de que el Ecuador, al ser parte de distintos tratados, de distintos instrumentos internacionales, como mencionaba Gustavo, tiene que aplicar justamente estos estándares, y es lo que, pues bueno, desde la defensa también se viene haciendo, se viene solicitando, requiriendo a las instituciones estatales, no solamente la Fiscalía, sino el Ministerio de Mujer, Derechos Humanos y cualquier otra instancia del Estado que tenga responsabilidad dentro del proceso de investigación, reparación, de no repetición, que se cumpla con eso, ¿no? Y es justamente un trabajo que ha venido haciendo también INRED, y por eso el día de hoy para nosotros es sumamente importante también contar con la perspectiva del trabajo de quienes defienden los derechos humanos y quienes defienden casos como los que tenemos el día de hoy. Desde INRED justamente nos acompaña el día de hoy dos de sus representantes, y para nosotros es sumamente grato contar con su presencia el día de hoy acá. El trabajo colaborativo que se ha realizado no solamente en este caso, como habíamos mencionado, sino también en otros. Y pues bueno, desde la experiencia, desde este know-how, desde este conocimiento en territorio y en las distintas instancias judiciales, administrativas, también tienen que contarnos mucho. Para ello justamente tenemos a la primera representante de INRED que nos va a acompañar, que es la licenciada Beatriz Villarreal. Me permito, más allá de hacer una presentación de su biografía, decir que es una de las personas que está en el día a día justamente con las víctimas, ¿sí? Y es una de las personas a quien conocemos en el mundo de las organizaciones de derechos humanos, desde la academia, desde el litigio, por ser la persona que está justamente acompañando todo proceso en que se necesita socializar todo esto que quizás para nosotros como abogados en el medio jurídico se vuelve muy claro, muy notorio, pero para las víctimas quizás se vuelve algo abstracto. Realmente lo que buscamos es la reparación en el día a día y en el cotidiano. Es decir, toda esta discusión que estamos teniendo, todas estas nociones jurídicas que estamos poniendo sobre la mesa, ¿en qué se convierte? Ahí es donde entra el trabajo social justamente para poder convertir toda esta
toda esta lucha en resultados visibles, en resultados que garanticen la reparación de lo que tanto hablamos nosotros cuando estamos en esta lucha y en esta lucha. Así que justamente, yendo más allá, como digo, de la biografía como tal, es ese trabajo en el día a día que representa a Beatriz Villarreal, y sin perjuicio de ello, sí mencionar que es profesional, trabajadora social, además psicodramatista, especialista en derechos humanos, y además, algo que es muy importante, es uno de los rostros más visibles de INRED desde hace muchísimos años atrás. Así que, Beatriz, Bachita, como le conocemos en el medio, damos la palabra para que justamente pueda conversar el día de hoy sobre esto, que es básicamente la reparación de las víctimas desde el ámbito psicosocial. Así que, Bachita, muchísimas gracias. Aló. Bueno, muchas gracias por la presentación, Alejandro. Realmente para mí, personalmente, es un motivo más de poder tener como una parte de la reparación que significa para las víctimas. Como bien lo ha dicho Alejandro, yo soy una de las personas que he estado muy de cerca de las víctimas desde hace algunos años. Prácticamente los 31 años de lucha de este caso son los 31 años de vida de la institución. Tenemos 31 años en el INRED y fue el caso icónico, el caso paradigmático que hizo posible que la Fundación Regional de Historia en Derechos Humanos INRED tenga la posibilidad de, a través de todos sus mecanismos, y prácticamente ahora en la actualidad tenemos bien definido el litigio estratégico, que implica hacer esta lucha desde lo jurídico, desde la cuestión de demandar pública y políticamente desde la comunicación, y adicionalmente todos los ámbitos de sostenimiento y de acompañamiento a las víctimas y a las organizaciones que están atrás de las víctimas, ¿no? Entonces, es todo un trabajo integral, un trabajo muy interdisciplinario que lo llevamos a cabo para realmente poder responder justamente a esta vulneración que es tan, se podría decir, muy amplia de lo que implica cuando una persona es víctima de violación de derechos humanos, y en el caso concreto de tortura, de detención ilegal, de no debido proceso, que fueron muchas de las cosas que tuvieron que soportar ya con el historial que nos comentó la compañera, de lo que implicó para ellos esa vivencia, ¿no? En ese sentido, justamente para toda esa lucha, a los 31 años de haber comenzado este caso, lo que estamos viendo es la necesidad, y es un poco, a veces me vuelvo portavoz, pero bueno, ahora tenemos a dos de las víctimas aquí directas, que van a poder decir directamente ellos con mayor énfasis, ¿no? Pero como yo he estado muy cerca de ellos, o sea, estuvieron de acuerdo en este acuerdo amistoso, ¿no? Que lo firmaron en función de poder, y siempre le digo yo como trabajadora social que estaba muy cerca, para nosotros institucionalmente, y a lo mejor desde acá, desde el Colegio de Jurisprudencia, lo ideal es llegar con los casos hasta la Corte Interamericana, porque desde ese ámbito podríamos hacer como un reclamo más efectivo y jurídico sobre las violaciones de derechos humanos. Lo que nos hemos ido topando en el camino es que las víctimas, cuando hacemos la consulta, porque ellos son las víctimas, los asesores directos del caso como tal, les hacemos la consulta de que hay estas opciones de un acuerdo amistoso o de seguir el caso a la Corte Interamericana. Regularmente y generalmente ellos nos piden hacer una solución amistosa. ¿Por qué? Tenemos muchos de los casos que en el INRED y también en otros asuntos, en el hecho de que las víctimas son personas muy vulnerables, de escasez. Hay muchas de las otras necesidades que se dan en las vidas de estas víctimas y de los 11 de mayo como tenemos acá. En ese sentido, desde hace unos 3 años atrás hicimos como con el consultorios jurídicos una serie de reuniones, primero entre nosotros y con las víctimas,
para ver de qué manera podemos aproximarnos más al Estado para hacer la petición que las víctimas constantemente nos están diciendo. No se ha dado cumplimiento a todas las cláusulas del acuerdo amistoso y veamos la forma de que ahora, a estas alturas, 30 años después, cuando ya están envejeciendo, cuando están muchos de ellos enfermos, muchos de ellos no tienen ni siquiera vivienda, tienen serias dificultades para educación, ver si por ahí es un camino de que el Estado quiera dar algún tipo de reparaciones. Y ahí es cuando nos dimos la tarea. Yo personalmente hice con el equipo del INDER un viaje a Puerto del Carmen para ubicar a las víctimas directas, porque es en la frontera norte. Y ahí tuvimos una sesión amplia de casi un día y medio, que salieron desde la comunidad las víctimas que viven en esa zona, para darnos toda la información que el Estado nos pidió. O sea, queremos saber quiénes mismos son, cómo están, cuántos miembros tienen, qué necesidades tienen y todo eso. Hicimos esa primera reunión en Puerto del Carmen. Trajimos la información y entregamos al ministerio. Lastimosamente, los cambios de gobierno, porque ya 31 años, ¿cuántos gobiernos han pasado? Adicionalmente, ya en estos últimos años, los cambios de funcionarios del Ministerio de Derechos Humanos, que era primero, luego la Secretaría de Derechos Humanos, y ahora es el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Esos cambios que son a nivel administrativo generan una serie de cambios también de personal y de gente que comienza otra vez de cero. Y eso ha implicado frente a las víctimas, o sea, cuando la gente, las víctimas me preguntan, ¿qué será Bachita? Ya quedamos en ese acuerdo. ¿Cuándo se da esto? Entonces, ¿qué? Me toca estarles diciendo estos pormenores de lo administrativo y de la cuestión burocrática que implica en los ministerios y en el Estado como tal. Entonces, el estar muy cerca de las víctimas ha implicado estar un poco muy atento a estas peticiones que lastimosamente hasta ahora, en esta reparación, después hicimos una segunda reunión en Lago Agrio con otras víctimas que estaban más cerca acá y que todavía no se ha logrado con el resto. Igual esta información, ahí estuvieron representantes del MIDUBI, representantes del MIEN, representantes del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que recibieron directamente ellos una información desde las víctimas que participaron en esta reunión para tener la posibilidad de que ahora sí ya se haga una cuestión más concreta en cuanto a la reparación. Nuevamente un cambio en estos administrativos no hace posible que eso se concrete. Actualmente, una de las últimas reuniones que tuvimos ya en el Ministerio con la Dirección de Reparación fue que de lo que se trata ahora es tener nombres precisos, completos, con teléfono, dirección, lo más exacta. Cuando se dice dirección lo más exacta, una cosa es una dirección en una ciudad, otra cosa es una dirección en el monte, en la selva, en las comunidades, y entonces hay que dar todos sus detalles, y entonces eso creo ha ido dificultando, pero ahora lo que habíamos dicho en el mínimo acuerdo ya en el ministerio es que damos los datos y que va a ser una función, no sé, creo hay una especie de una secretaría aparte que se ha generado en función de que sea esa la secretaría que se encargue de ellos trasladarse a familia por familia, capaz de que en el terreno, en una visita domiciliaria, puedan evidenciar directamente las condiciones de vida de las víctimas y adicionalmente la petición directa de las víctimas a sus necesidades. Entonces, hemos hecho ese recorrido así con las víctimas desde el INRED, desde la inclusión psicosocial, porque también toca estar como teniendo sesiones de contención, o sea, porque ya hay una incredibilidad, o sea, como que no hay una seriedad en los ofrecimientos que se hace, y en ese sentido ha tocado hacer también trabajo de sostenimiento psicosocial a ese nivel, ¿no? Entonces, consideramos súper valedero el hecho de que a estas necesidades muy puntuales que se han ido evidenciando en estas entrevistas que hemos tenido con las víctimas han sido de vivienda, de educación para los hijos, generalmente como ya están chicos para ser estudiantes universitarios están ahí, de salud, casi todas las víctimas están enfermos y hay adultos mayores, hasta ahí pero alguna vez me dijeron los jóvenes que no pueden estudiar porque son campesinos, si les podemos dar trabajo, ¿no? O sea,
lo dicen así abiertamente, pero decíamos a eso no nos podemos comprometer, pero sí por lo menos hacer la lucha para que desde el Estado se pueda responder en esta cuestión de vivienda, de salud y de educación para los hijos de las víctimas. Entonces, hasta ahí ha sido un poco un trabajo que lo hemos estado haciendo y en este sentido, este evento como tal que estamos llevando a cabo ahora es justamente para visibilizar y nuevamente con el Estado poder sentarse ahora sí ya directamente con cada una de las familias para que puedan, como les decía anteriormente, poder evidenciar la realidad de en qué condiciones están y que sean ellos directamente los que puedan hacer las peticiones a sus necesidades básicas que son fundamentales en este momento. Esto un poco para dar a conocer de qué manera hemos venido trabajando desde este enfoque ya multidisciplinario y desde el enfoque también del litigio estratégico, que sí lo jurídico, sí todo lo que todavía está por darse en este sentido, pero también regresar a ver la parte humana, la parte de estos derechos económicos, sociales y culturales que es muy evidente en esta cuestión para poder repararlos con mayores necesidades actuales. Eso quería. Muchísimas gracias a Pachita. Y justamente recalcar lo que se ha mencionado, ¿no? Por un lado, tenemos en primera instancia el tema del litigio estratégico, es decir, un poco hacer el recuento, o lo que se mencionaba son 31 años de lucha, específicamente son 30 años dentro del proceso ya que se inició y de eso nos va a hablar también Diana más adelante. Ya desde las perspectivas o desde la esfera internacional, nacional posteriormente, con todo lo que justamente también nos comentaba Gustavo, y llevar adelante ese litigio estratégico que ciertamente no se limita solamente a una estrategia jurídica, sino que además tiene que ver con esto que al final cerraba Bachita mencionando, ¿no? Visibilizar la realidad de las víctimas, visibilizar esta realidad en la que encontramos necesidades relativas a la educación, relativas al trabajo, relativas a la vivienda, y quizás por ahí también hacer notar a la sociedad en general, al Estado, al gobierno, a las distintas instancias, que lastimosamente la posición de vulnerabilidad no solamente es una posición de vulnerabilidad en cuanto a los recursos y el entorno en que están viviendo las víctimas, sino también la vulnerabilidad a la que se exponen justamente de ser víctimas de este tipo de situaciones, como lo fue el caso de los 11 de Putumayo en cuanto a la tortura específicamente, en cuanto a estas detenciones que no eran justificadas, sino que solamente se basaban en los presupuestos o incluso justamente en las condiciones que se vivían en ese momento en el país. Estamos hablando de hace 30 años atrás, donde el conflicto, además de Colombia, también afectaba al territorio ecuatoriano y tiene su efecto dentro de la población que lastimosamente fue afectada dentro de esta vulneración de sus derechos. En este sentido, pues digamos que es valiosísimo el trabajo justamente de este litigio estratégico y de este trabajo interdisciplinario, y aprovechamos justamente para felicitar y agradecer a Bachita y obviamente a INRED por ese trabajo. Y pues bueno, eso va de la mano de lo que va a comentar ahora en cambio Diana León, quien es la asesora legal de INRED. Y justamente es la estrategia jurídica concretamente. Hemos visto desde la Fiscalía qué es lo que se hace con la investigación, ¿verdad? De los delitos que están detrás de esto, el trabajo social, que es el trabajo en terreno, con las necesidades directas más allá de las meramente jurídicas, pero de ahí sí viene el litigio, es decir, desde el campo legal, qué es lo que se ha hecho. Me voy a permitir presentar a Diana para poder darle paso. Diana Salomé León Bernardo es abogada de los tribunales y juzgados del Ecuador por la Universidad Nacional de Chimborazo. Es egresada de la Maestría de Derecho y Sociedad de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito, estudiante de la disciplina Derechos Humanos, Pensamiento Crítico y Constitucionalista Latinoamericano por la Red Latinoamericana de Investigación Jurídica en Derechos Humanos de Brasil, estudiante de diplomatura en Derecho Disciplinario Iberoamericano con sede en Argentina, La Pampa, estudiante de litigio estratégico por la Escuela Latinoamericana de Abogacía Comunitaria y Activismo Jurídico, y actualmente, como mencionaba, es asesora legal de INRED. Ya, para comentarnos justamente cuál es la situación del caso en el ámbito internacional de justicia y este litigio estratégico que se va a decir. Muchas gracias por darme la palabra, Alejandro, y también a todos los que están presentes al lado mío. Creo que es importante hoy que este auditorio pueda recordar el 18 de diciembre de 1993, así como el 8 de noviembre de 1994. Hace 30 años la Fundación INRED tomó la batuta en sacar adelante una petición individual en la cual daba declaraciones en
una comunicación individual en la que exponía las graves violaciones de derechos humanos. Ya Fiscalía ha hecho una exposición sobre las graves violaciones de derechos humanos a las que se ha sufrido estas 11 personas conocidas como el caso Los 11 de Putumayo. Me parece importante poder referirme a estas dos fechas porque a pesar de haber pasado 30 años desde la petición y la solicitud que se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aún nos vemos todavía en ejecución de las medidas de reparación, se podría decir. A pesar de que hayan pasado 30 años, seguimos con el Estado tratando de llegar a los acuerdos favorables, ¿no? Es fundamental poder precisar estas dos fechas y posterior a ello también decir que el 25 de julio de 1998 se firmó un acuerdo de solución amistosa. Este acuerdo de solución amistosa no tiene que ver con el hecho de que el Estado, de cierta forma, haya solucionado las problemáticas de las víctimas, sino que este acuerdo de solución amistosa es simplemente una petición de las víctimas a la tanta espera de una justicia, ¿no? Entonces, esta solución amistosa a la que llegaron las víctimas fue por la propiedad en la que se necesitaban los recursos, ¿no? Desde ese momento del acuerdo de la solución amistosa, tenemos que la Procuración Judicial, quien es el encargado de representar al Estado, hizo acercamientos con las víctimas. En ese momento se hizo una entrega de más o menos $100,000, que ya lo han referido ya se ha referido dentro de lo manifestado en los antecedentes. Creo que no es fundamental referirnos a ello, lo que sí es medular podernos referir a lo que falta. Bachita ha hecho un recuento de las medidas que se han requerido por parte de la Fundación INRED, entre ellas poder posicionar a las víctimas. ¿Dónde están las víctimas y en qué condiciones se encuentran? Si bien es cierto, el Estado ha manifestado la existencia de su voluntad de poder cubrir con los requerimientos y necesidades de las víctimas, hasta la fecha no ha existido este acercamiento ya a la comunidad como tal y a las personas que son víctimas directas e indirectas de todo el proceso de graves violaciones de derechos humanos. Puedes pasarle, por favor. Bien. También es importante manifestarles que el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un informe público y tiene en la numeración 1901-11-478, el mismo que puede ser revisado por cada uno de ustedes para que puedan valorar cómo es que el Estado y las víctimas han llegado a este acuerdo. Dentro de este informe vamos a tener la descripción de los hechos, que no los voy a mencionar por ser hechos revictimizantes para las personas que se encuentran en este momento en el auditorio, pero sí es importante poder mencionar que el Estado, a través de este acuerdo de solución amistosa, ha aceptado su responsabilidad. Pero esta responsabilidad va a ir hilada a responsabilidades meramente de ejecución, es decir, de indemnización, desagravio, las sanciones, información y demás. Sí. Pasa. Dentro de la indemnización que se concede el Estado a los campesinos de Putumayo, porque no son personas que han cometido un ilícito, sino que son campesinos y así se los debe reconocer. Se encuentra prevista en los artículos 23 y 25 de la Constitución Política del Ecuador, que era esa fecha, así como las violaciones al artículo 48 L y F de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se determina de cierta forma el acuerdo de la solución del conflicto en este caso. El trámite ante la comisión se realizó el 24 de abril de 1998. La comisión se dispuso que las partes, con el fin de alcanzar una solución amistosa, dicha solución se llevó a cabo el 25 de junio de 1998. Las partes pidieron a la comisión ratificar el presente convenio de solicitud amistosa en todas sus partes y supervisar su cumplimiento. El informe tiene de fecha 20 de febrero del 2021. La responsabilidad del Estado, como ya lo hemos dicho, el Estado se ha responsabilizado de las graves violaciones de derechos humanos, es decir, que dentro de los trámites internos que
tuvo a esa fecha disponibilidad del Estado, no se pudieron ejecutar las garantías del debido proceso y la protección a estas personas que fueron atribuidas a ilícitos que no fueron reconocidos y que se obtuvieron a través de transgresiones a su integridad y a su vida. Tenemos en este mismo caso el reconocimiento del allanamiento del Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano reconoce ante la Comisión Interamericana de Derechos su culpabilidad por los hechos narrados y se obliga a asumir medidas reparatorias. El empleo de una figura jurídica del arreglo amistoso prevista en el artículo 45 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de la cláusula de desagravio encontramos que en cumplimiento de la misión se les corresponde ejercer vigilancia de la frontera en Colombia. La Procuraduría exhorta a las Fuerzas Armadas del Ecuador y a la Policía Nacional a que observen las garantías del debido proceso a que tienen derecho las personas que por cualquier razón son acusadas de infracciones penales. Asimismo, las sanciones estipula que el Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado, se compromete a solicitar al fiscal general del Estado y a los organismos competentes de la función judicial el enjuiciamiento penal de las personas que se presumen que tuvieron participación en los hechos denunciados. Y a incitar, y a incitar a los organismos públicos o privados competentes para que aporten información legal respaldada que permita el juzgamiento de dichas personas. Ante esta parte es medular precisar que las víctimas de este ilícito cometido por el Estado no pueden estar sometidos a una nueva revictimización. Es así que el Estado debe proveer de todas las medidas y garantías de que esta investigación pueda hacerse de forma conjunta sin la necesidad de que exista se podría decir, una revictimización de aquellas personas que ya estuvieron frente a la Administración de Justicia a esa fecha y no tuvieron una respuesta. El Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría General del Estado, se compromete a informar periódicamente a requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el primero en virtud de este arreglo amistoso. En base a esto, a fecha 2024, nosotros tenemos el comunicado del Estado con la intención, lógicamente, de poder llegar a un acuerdo de una de las medidas que es la medida de justicia. En este sentido, como ya lo ha dicho Bachita, se ha hecho el acercamiento con las instituciones pertinentes para que pueda existir, al menos de cierta forma, una salvedad para aquellas personas que han resistido por más de 30 años estas graves vulneraciones y los efectos de estas. En las conclusiones de este acuerdo amistoso se revela que la Comisión reitera el reconocimiento del Estado ecuatoriano por su voluntad de resolver este caso a través de las medidas compensatorias, incluyendo las necesarias para sancionar a los responsables de las violaciones alegadas. La CID reitera asimismo su reconocimiento al peticionario por la aceptación de los términos del acuerdo de referencia. La CID seguirá acompañando al cumplimiento del compromiso de carácter continuado asumido por el Ecuador relativo al enjuiciamiento de las personas que se presumen responsables de los hechos alegados. La CID ratifica que la modalidad de solución contemplada en la Convención Americana permite la terminación de los casos individuales en forma no contenciosa y ha demostrado en casos relativos a diversos países ofrecer un vehículo importante de solución de presuntas violaciones que pueden ser utilizadas por ambas partes. En este sentido, el Estado, así como los peticionarios, en este caso INRED, quien ejerce el patrocinio en el nivel internacional, ha pretendido hacer estos acercamientos con el Estado y las instituciones a fin de poder garantizar que esta cláusula de justicia pueda ser cumplida a cabalidad. Pero no se puede dar cumplimiento a una cláusula de justicia sin intervención de quienes son las víctimas y sin saber la condición en la que están las víctimas. Es por eso que les agradezco nuevamente que estén en este espacio, no con la idea de revictimizar ni posesionar nuevamente las problemáticas que se sufrieron, sino con la idea de que tenga el Estado una memoria que después de 30 años no ha tenido las acciones correspondientes para dar por finiquitado su reparación. Entonces, mejor les agradezco que estén aquí
Y como asesora legal de MINRED, nuevamente regreso la palabra para. Muchísimas gracias a Diana también por su participación. Y resulta bastante interesante lo que se ha narrado en este momento. Y justamente para dar paso a un espacio de preguntas, tanto a las personas que nos están acompañando de manera virtual como para quienes están aquí presentes, es este tema, lo que hemos planteado desde el inicio de este conversatorio. Y es, primero, tenemos un hecho concreto que es el reconocimiento del Estado de lo que ha sucedido. Sí, es decir, el año 1998 es fundamental justamente dentro de este proceso y reconoce el Estado en un contexto. Me voy a me voy a permitir un poco poner el escenario como estaban las cosas en ese entonces a nivel interamericano y sobre todo en nuestra región. Que un Estado reconozca en el año 98 y en la década de los 90 que ha cometido violaciones a los derechos humanos no era la regla general. Sin embargo, el Ecuador estaba en este ánimo primero de una posible resolución del conflicto con el Perú, reconociendo su responsabilidad además. Y dentro de uno de los acuerdos a los que se llega y que después la Comisión en efecto ratifica junto con los intervinientes, está el hecho de, a través de la Procuraduría, derivar a la Fiscalía General del Estado para que se inicie el proceso. La Fiscalía entonces recibe este rol, pero era una Fiscalía un poco, digámoslo así, inexperta en materia de derechos humanos en ese momento, y no será sino hasta después de los informes de Comisión de la Verdad y la creación, en este caso, de la Comisión de la Verdad dentro de la Fiscalía, ahora justamente ya su Departamento de Derechos Humanos, que empieza una nueva visión de la reparación. En términos concretos, y esta es la primera pregunta que yo presentaría para Gustavo. Igualmente, si el público hay otras preguntas, les invitaría que puedan levantar la mano después de la pregunta que vamos a realizar. Gustavo, desde la visión de la Fiscalía, de esta nueva Fiscalía de la Gestión ya especializada en derechos humanos, ¿a qué entendemos por reparación desde el rol que ustedes realizan en este momento? Gracias, Alejandro. La reparación, en un primer momento, implica el reconocimiento de la existencia de estos casos de graves violaciones a los derechos humanos. Yo sé que parece algo bastante sencillo, pero esto no es algo usual en la sociedad, porque no solo es este momento histórico en el cual Alejandro señala que en un momento determinado el Ecuador reconoció estas violaciones, sino que lo que pasa en la sociedad en general y lo que pasa incluso dentro del propio Estado es que, habiendo informes de parte de organismos internacionales, habiendo acuerdos amistosos, incluso habiendo casos de sentencias que condenan al Ecuador y declaran la responsabilidad internacional del Estado, todavía se presenta este discurso negacionista o justificante de parte de cierta porción de la ciudadanía y de cierta parte de agentes estatales. Entonces, en primer lugar, la reparación, en primer término, consiste en reconocer estas violaciones a derechos humanos e investigarlas de manera especializada, profesional, a través de los estándares pertinentes. Y como ya he señalado y también he realizado esa invitación a los familiares, a los abogados de INRED y de ustedes de la Universidad de San Francisco, a que, cumpliendo con estos estándares internacionales, la investigación se realice cumpliendo los derechos de las víctimas, y uno de los derechos de las víctimas es participar en las investigaciones. Para participar en las investigaciones, obviamente, la Fiscalía se muestra como una entidad abierta que tiene que informar en primer lugar de los derechos de las víctimas, también de la metodología de trabajo a las víctimas y a la ciudadanía, y de traducir este lenguaje. Podemos sentarnos en una mesa más pequeña y tratar de explicarles de mejor manera, absolver todas sus dudas, inquietudes. Y no es que las víctimas tienen que decirnos qué hacer o usted va a encontrar en tal cajón, de tal oficina, de tal funcionario la prueba, sino que nos cuenten cuáles son sus necesidades, que nos cuenten incluso cuáles son sus reclamos, y nosotros tratar de traducir eso en una estrategia jurídica y una estrategia de investigación que tome en cuenta estos estándares internacionales. Y cuando se pueda, en los casos, conseguir los elementos de convicción para realizar una imputación con formulación de cargos, con una acusación fiscal, y mantener esta acusación en una audiencia de juicio, también hay una práctica actualmente de también transversalizar la reparación en las solicitudes que realiza Fiscalía, y para esto no únicamente se prueba la comisión del delito, sino que también lo que se hace es probar la afectación que han tenido las personas para que los jueces
puedan disponer esta reparación pertinente en cada caso. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo. Y de aquí recalcar precisamente esto, es decir, el reconocimiento y que a partir de ese reconocimiento no queda ahí, sino que más hacia allá tenemos ahora estándares especializados para la investigación y que, como mencionábamos hace un momento, en aquella época cuando se da este reconocimiento inicial, quizás no existía, pero ahora se empieza a visibilizar justamente esta intención de reparar las víctimas. Y otros casos particulares que ya hay en Ecuador, que voy a salir un poco del tema, específico de los 11 de Putumayo, se ha podido ver en casos, digamos, de graves violaciones a los derechos humanos en general, violaciones. Tenemos la sentencia reciente del caso Fideca, donde justamente ya hasta la misma sentencia se emite a la luz de los estándares internacionales referentes a esta materia. Interesante lo que nos mencionaba Gustavo. Y en esa misma línea, una pregunta para Bachita, que tiene que ver mucho más allá de ya el proceso penal, es decir, la investigación que se hace desde la Fiscalía y demás. En cuanto a la reparación, en otras dimensiones, la situación de vulnerabilidad que se mencionaba hace un momento, ¿cuál es el estado en este momento de la reparación en cuanto a las otras necesidades que tienen? Y Bachita, retomando un poco también la exposición, está el tema de, ok, nosotros sabemos que de esta vulneración de derechos humanos existen ABC de efectos y es de que se trata de justamente atacar, pero también existen otras condiciones de vulnerabilidad que no van de la mano de la vulneración en concreto. ¿Sí? Y que, pues bueno, uno de los riesgos en materia de reparación de violaciones a derechos humanos es quizás extenderse a otras áreas que no son necesariamente producto de la vulneración. Por ahí un poco la discusión, Bachita, porque desde varios sectores de la sociedad sabemos que a veces se dice, se trata de enriquecer a las personas sobre pretexto de esta vulneración o de esta posible reparación. ¿Qué es lo que se ve desde el trabajo social? A ver, ahí yo quiero hacer un énfasis puntual en el sentido de que la reparación, o sea, por ejemplo, muchas de las dolencias de salud que tienen las personas es que igual no fueron atendidas de toda la situación que vivieron, ¿no? O sea, tienen dolencias de años que no fueron tratadas a tiempo y que eso fue degenerando otras cosas a nivel de salud como tal a las víctimas directas. Lo otro es que adicionalmente a eso, de no estar como en, bueno, justo ahora hablábamos de que la zona donde se realizó este problema de la violación de derechos humanos y es una zona bien conflictiva, es fronteriza, que ha estado atravesada por años por el conflicto colombiano. Entonces hay una permanente situación vulnerable de violencia y todo. Entonces una de las cosas que también yo veo y hasta ahora se evidencia es que lo ideal sería que la gente, por lo menos las víctimas de este caso, no vivan en la misma zona. Están en permanente, o sea, de lo que fueron víctimas, de ser acusados, de esta situación de que mataron a militares, por ejemplo, ¿no? O confundirlos como guerrilleros, eso medianamente ha sido un historial que seguía. Y eso implica porque ellos casi no han podido salir de la zona y siguen siendo. Entonces, cuando hablamos de la vivienda como tal, ojalá en un lugar donde hay mejores condiciones de esta situación. Algunos se han salido un poco, pero ¿dónde están? Por ejemplo, en la UAR, en la Antena, como doña Lenis que está aquí, han tenido y están arrimados a alguien que los quiso auxiliar porque seguían ahí, su marido murió posterior al hecho, justo por esta situación. Entonces, es la vivienda como tal, por ejemplo, que es una consecuencia de la salud también. Y lo otro es que en estas condiciones, esta gente no, o sea, la mayoría de ellos, no, lastimosamente, o sea, tampoco es endosarle al Estado todos los problemas, las problemáticas que pueden tener las víctimas, pero ha sido súper evidente que han un mínimo de los hijos de las víctimas han podido estudiar. Y los que están queriendo estudiar no pueden porque no tienen condiciones socioeconómicas. Entonces, ahí es cuando, por eso yo señalaba estos tres rangos que ha sido una petición puntual de ellos y un poco haciendo ver que son como consecuencia de la situación que tuvieron que vivir y que siguen viviendo los riesgos que hay. Entonces, yo me quedaría en eso, o sea, que por lo menos en estos ámbitos sí han sido afectaciones directas desde el caso, porque, claro, hay otros problemas, me han dicho muchas otras situaciones que también yo he terminado diciendo, bueno, eso no cabe en este caso.
ejemplo, ¿no? Pero por lo menos en estos tres ámbitos es una de las cosas que han reiterado y que yo como que visto como que es consecuencia. Gracias. Muchas gracias, Bachita. Y nuevamente reiterar el espacio, si es que hay preguntas tanto a nivel de la sesión de Zoom que tenemos como el público aquí presente. Después de la pregunta que haré justamente para Diana, abriremos el foro para unas 2 o 3 preguntas más del público antes de continuar justamente con la última parte de este evento que tenemos. Diana, tú mencionabas justamente la importancia del litigio estratégico, siguiendo un poco lo que había mencionado Bachita, y este litigio que se traslada, digamos, a ser internacional. Sin embargo, a diferencia de otros casos donde llega a haber una sentencia propiamente de la Corte Interamericana, digamos así, acá no hay una sentencia, hay un acuerdo, y a partir de este acuerdo empieza el proceso de la ejecución de estos acuerdos a que se llega. Dentro del espacio de cumplimiento o incumplimiento, justamente, ¿cuáles son las estrategias que a nivel interno o a nivel internacional podrían devenir del virtual incumplimiento de los acuerdos a los que se había llegado? Es un tema importante también dentro de este caso. Claro, como se decía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al no ser también un órgano que pueda obligar o instar a los estados de forma, se podría decir, formal, ¿no? No tiene esa facultad. Sin embargo, la carga informal, obligatoria, moral y ética del Estado en el momento que firmó este acuerdo permite que éste haga también llegar a la Comisión Interamericana varia información, ¿no? Es decir, los acercamientos que ha tenido con las víctimas y todo este sentido. Toda esta información ha sido recibida por parte del equipo jurídico de INRED, la misma que ha valorado que estas medidas que no han sido cumplidas hasta la presente fecha por parte del Estado puedan ser tratadas en este mismo sentido de una reparación integral de las víctimas. No solo recayendo la formalidad de la cláusula de justicia o de la cláusula de otra variante, sino que al ser un acuerdo amistoso no necesita regirse bajo este, sino que podríamos llegar a una mesa y conversar sobre medidas específicas que puedan garantizar el cumplimiento de esta medida de justicia. Y algo también que me parece medular también poder hablarlo es que, si bien es cierto, el Estado a la fecha de 1993, 1990, estábamos en un contexto muy diferente al que hoy nos mantenemos, y por eso es la necesidad de que ese cambio que hoy tenemos y que hoy vemos a través de las sentencias puedan hacerse en el Ecuador. Que no esperemos a ir a Corte Interamericana, a la Comisión, para que recién reconocer que existieron la vulneración de derechos. Lamentablemente ha pasado 30 años, como lo dije, desde la comisión de este ilícito, pero eso no significa que el Estado siga dilatando como una respuesta específica para las víctimas, porque son vidas y son personas. Muchísimas gracias, Diana, por eso. Y también, pues bueno, ese era uno de los motivos por los cuales habíamos hecho la invitación también extensiva del Ministerio de Mujer y Derechos Humanos. Lastimosamente no recibimos nosotros una respuesta favorable para contar con alguien de esa instancia. Y eso nos lleva justamente a replantearnos cómo litigamos, que no solamente es el tema judicial, sino además que otras instancias del Estado, en este caso el Ministerio, en su momento que estuvo también la Defensoría del Pueblo, distintas instancias tienen un rol dentro de esta lucha y defensa por los derechos humanos. Así que, pues bueno, en este momento vamos a abrir espacio para preguntas del público. Y los invito a que puedan levantar la mano si es que hay alguna pregunta para poder pasarles el micrófono. No hay. Tenemos una pregunta desde acá. Buenas tardes con todos. Mi pregunta va dirigida para Fiscalía. Justamente me quedé pensando en la voluntad de trabajar interinstitucionalmente, ¿no? Yo quisiera preguntarle cuáles son las otras carteras de Estado que deben estar inmiscuidas, digamos, en el cumplimiento de sentencias, en el cumplimiento, digamos, de reparaciones, y cuáles, desde su perspectiva, cuáles son estas carteras de Estado las cuales les hacen falta, digamos, temas de derechos humanos. Es una muy buena pregunta, y esto obviamente te lo respondo no únicamente desde el punto de vista de Fiscalía, sino desde el punto de vista de todo el Estado. En primer lugar, y obviamente me imagino que tuvieron algún otro evento o alguna otra cuestión, las representantes del Ministerio de la Mujer, pero sí es necesario que ellos estén presentes
para poder articular el cumplimiento de las medidas de reparación, especialmente lo relacionado con la investigación. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, bueno, pero el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos no investiga, son ustedes. Y en este tipo de casos, especialmente aquellos que provienen de tiempo pasado, y se ha dado también recientemente en casos que, sobre pretexto de la existencia de un conflicto armado, ¿ya? Que no se entrega la información. Entonces, hay cierta información, por ejemplo, que pertenece a Policía Nacional, que pertenece a Fuerzas Armadas, que es clasificada como información que no puede ser compartida, que es información secreta, y generalmente existen periodos en la ley que dicen, bueno, por tanto tiempo esta información no será pública, pero cuando se cumplen esos periodos, lo que suele hacer el Estado es volverla a clasificar. Entonces, en este sentido, tendría que aportarse también por parte del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, tendría que aportarse por parte de la Procuraduría General del Estado para hacer estos esfuerzos y estos enlaces con el Ejecutivo para que se puedan transparentar toda aquella información relacionada con casos de graves violaciones de los derechos humanos. Es más, esta es una norma constitucional. Esta es una norma constitucional que dice que en los casos de graves violaciones de los derechos humanos no debe existir reserva. ¿Esto qué quiere decir? Y hago hincapié en esta parte, porque esto no quiere decir que la investigación es pública, porque la investigación tiene un grado de reserva con el objetivo de que ésta no pueda frustrarse mediante el conocimiento anticipado de las personas sospechosas, sino que se refiere a que si una entidad viola derechos humanos, o que si una entidad o sus funcionarios son acusados de violar derechos humanos, la entidad tiene que probar y transparentar que no violó derechos humanos y tiene que entregar la información. Y si se violó derechos humanos, tiene que de parte de sus autoridades también transparentarse esto, pero esto es algo que no pasa y sí sería bueno esta coordinación, estos esfuerzos para trabajar en conjunto como Estado y poder resolver no solo este caso, sino otros casos que también están pendientes y que han encontrado un nudo crítico al no obtener esta respuesta por parte de algunas instituciones estatales. Muchísimas gracias, y es realmente importante lo que se menciona, ¿no? Es decir, la articulación entre las instancias del Estado, no solamente del Ejecutivo o de los etcétera, sino que en general todas las instituciones del Estado que tienen algún tipo de interés dentro de esto. Por motivos de tiempo, vamos a proceder con la última parte de este evento, que sin duda alguna es también importante para nosotros y en general para todos quienes hemos estado luchando dentro de este proceso. La historia de los 11 de Putumayo es justamente del mismo tiempo de historia de vida de INRED, pero al mismo tiempo nosotros como Universidad de San Francisco tenemos que mencionar que muchos de nuestros profesores, de nuestros directivos, incluso han sido abogados o han estado siendo parte de la defensa en distintos momentos de estos 30 años de lucha por los 11 de Putumayo. Así que debo mencionar, antes de devolver la palabra a las estudiantes, justamente a quienes son los 11 de Putumayo, para mantener viva su memoria, porque la lucha no solamente es desde el presente o desde las instancias que tenemos en este momento, sino también desde la memoria. Me voy a permitir leer sus nombres, porque justamente en representación de ellos están aquí tres personas en realidad, porque el efecto de las graves violaciones de derechos humanos no solamente está en las víctimas directas, sino también en las indirectas, y se va abriendo una serie de personas y de espacios donde también se necesita la reparación con respecto a lo que ha sucedido. Así que en representación justamente de Juan Clímaco Cuellar, Carlos Cuellar, Alejandro Aguinda, Leonel Aguinda, Demetrio Pianda, Henry Machoa, Carmen Bolaños, José Bastidas, José Chicangana, Froilán Cuellar y Harold Paz, nosotros debemos mencionar que estamos aquí, que mantenemos la lucha viva, que justamente en representación de ellos nos acompañan dos personas muy importantes. Sí, voy a devolver la palabra a nuestros estudiantes para que puedan presentarlos y también para que ellos, como memoria viva, luchadores de este caso, puedan expresarse ante ustedes y continuar con este legado que, pues bueno, varios de los 11 de Putumayo ya no están, pero su lucha sigue presente en través de ellos. Así que te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y pues bueno, cerraremos ya. Muchísimas gracias a los ponentes por su intervención. A continuación, llamamos a que pasen adelante el señor Demetrio Pianda y Lenny Segura. Buenas tardes.
un total agradecimiento a todos los doctores que están aquí presentes, doctor de la Universidad de la Fiscalía, Bachita y la licenciada. Cordial saludo a todos los que hacen parte de la Universidad de San Francisco. Un agradecimiento a ellos porque de tiempos atrás, de tanto tiempo que ha pasado, no me acuerdo cuando me encontré con el doctor Juan Pablo Albán, cuando se ofreció a ayudarme, y la verdad le agradezco al equipo de él y también a todos ustedes como estudiantes, también al doctor que está siguiendo la lucha, a INRED, en la cual pues yo me siento contento, porque yo entre mí estos días pensaba de que la lucha ya estaba terminada, porque no se oía, como decir, no miraba ese calor de seguir el proceso. Bachita sí, frente y Red también sí estuvieron presentes hasta ahora la lucha. Bueno, yo voy a hacer Martín corto en esto porque ya se refiere de qué año es, de qué se trata el asunto. Entonces, yo quiero mencionarles que todo lo que han dicho es cierto y la verdad a mí me parece que no ha habido, como decir, no quiero meter la política, pero la verdad no ha habido una voluntad en todas las ramas judiciales, puede ser o será en el mismo estado, porque la verdad los cambios de presidente, estoy consciente de eso, pero han pasado desde la época que estuvimos nosotros, han pasado desde el presidente Correa, me brindó los apoyos para que él me atendió también, y yo toda, que sigamos hasta el fin, para que lleguemos a distancia, como mencionó la licenciada Ribet, que ahora el 2024 que quiere hacer un acuerdo con las víctimas. En este punto sí yo le agradezco porque el punto central somos nosotros las víctimas con quien van a estar al frente para que se solucione este mismo caso. La verdad que yo me siento como decir que yo ya me voy a ir. La verdad cuando pasó este caso era joven como ustedes de la universidad, no era la universidad, pero era un campesino alegre en la cual mi vida fue turbada, que hasta ahorita sigo turbada. Las cuestiones en el campo no han variado mucho desde hace mucho tiempo. Ahora la pelea se sigue, cualquiera cree que no, pero en los campos se sigue y no ha mejorado. Pero yo sí quiero que esta solución amistosa tenga cumplimiento del Estado, que haya una voluntad para llegar a un acuerdo, porque el acuerdo lo quiero, yo por mi parte hablo por todos los 11 funcionarios, y yo lo quiero en día, porque más después van a estar como mis compañeros que no pueden andar. Sencillamente, Pachita, amigo, véngase con uno del caso Mayo, pero están ya más abuelos que mí para andarlos cargando de mano en la ciudad. Ellos no andan, creo que ellos no pueden andar. Entonces, nosotros hemos llevado, como decir, yo he estado constante en estos reclamos, ya, pero por parte de MIES, por parte de todas las entidades que nosotros hemos luchado, gracias al Estado de eso, nosotros no hemos sido escuchados, o si nos escuchan nos dan unas promesas falsas. Aquí en Quito hemos tenido muchas reuniones donde dice que por víctima nos van a dar un incentivo, o sea, como decir, como un bono. Ya, se habló de un bono especial para las víctimas. Estuvo en las mejores condiciones, pero al fin y al cabo nos dijeron, ustedes no pueden acceder a un bono porque ustedes tienen nacional colombiano, pero nosotros somos residentes, nos ocupan para votaciones, pero para las cosas que nosotros en realidad necesitamos, no. ¿Ya? Entonces, yo quiero expresar también que, mira, a mí, en los proyectos, a mí hice un proyecto en Ban Ecuador, a mí me lo hicieron por 5 años, ya, pero antes de los 5 años al año, me llegó un cobro, eso fue en el 2019, al 2020 se vino la pandemia, yo no he podido cubrir con eso, ahora estoy en tortura. Ya, yo digo porque a mí sí se me dio eso. Y yo, así en general,
Yo no voy a poder pagar eso porque en la parte donde vivo está crítica la situación para la frontera. No digo en qué forma, pero está crítica. Entonces, por eso yo en esto, yo he mencionado en el Ministerio de la Vivienda, que tanto se ha mencionado que no tenemos una vivienda digna. Ya. Han ido al Ministerio de Vivienda, pero ellos miran el terreno y sacan cualquier disculpa. En el caso mío fueron a ver y dijeron, no, el terreno está en una zona de riesgo y yo se quedó ahí. Yo ya estoy canso de ofrecimientos, de lo que nos han prometido, y yo por eso quiero que las cosas lleguemos con el Estado a un acuerdo definitivo, ¿ya? Un acuerdo definitivo. Y en esto de ese préstamo que yo digo, sí quiero decir que yo sí quería que fuera condenado condenado por el Estado, ¿ya? Que sea condenado eso primero porque es el banco del Estado, ¿ya? Entonces, pues no sé cuándo se llevará, porque yo quiero, es una realidad. Todos nosotros estamos enfermos. Voy a hablar del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud sí sabe el caso de nosotros, pero cuando nosotros necesitamos una medicina, yo estuve de urgencia hace un año y la verdad también hubo atención. Entonces, y si hay atención para cualquier familiar que vaya o uno mismo, eso es por general que está pasando en todo el país. Y usted va y dice que no hay medicina. Ellos le formulan, pero para que lo compren la parte. Entonces, en ese sentido, para mí no es reparación. Para que den una fórmula y que le vaya a comprar a otro lado, no es reparación. Entonces, yo lo que quiero es que nos pongamos, que nos ayuden, porque como digo, yo estoy agradecido de todos ustedes para que estos acuerdos se lleguen de la mejor manera con las víctimas, los que estamos directas e indirectas. Yo siempre he metido una cuchara y vuelvo a recalcar y con esto termino porque yo le agradezco a todos ustedes porque nosotros ya no estamos acabando. Es que nosotros, a toda la entidad que nos han ofrecido estas cosas, nosotros lo hemos dicho. Y vuelvo y recalco lo que tocaron primero cuando dice que los campesinos putumanos volvieron a insistir en una reparación. El Estado dice que no ha reparado. Es lógico y no lo niego cuando la reparación no llegó a mano de nosotros y lo llegó al tercero. No hablemos de eso mucho. Pero yo en este tal caso, que es el final, siempre lo he dicho a mis compañeros, víctimas directa e indirecta, y también he hablado con Cachita y me hago esta pregunta. Si no le pueden hacer una casa a uno, no le pueden dar la medicina a uno. Y he dicho, y dejo esta consulta, no será viable, a pesar que dicen que no hay otra reparación de indemnización, y sabiendo que las cosas que uno exige no la cumplen, pues uno se contenta en una reparación o en una indemnización. Si fuera tal caso, nosotros como víctimas de Putumayo llegaríamos a un acuerdo y que este final sea feliz y que quedaría para la historia y para la juventud. Ojalá también digo yo que estos casos no los dejen abandonados, siempre que esta memoria siga, porque se ha quedado hacer unos murales para que eso siga en el lago de un mural, a pesar que yo no estoy de acuerdo. Yo al alcalde del Agua Aéreo le dije, ¿para qué murales? Si ellos no comen ni sienten celo, no sienten ni calor ni frío. Esa plata que gastan en ese mural, ahora nos lo diera para nosotros tomar un café en un pan. Entonces, mi palabra es agradecerle a todos ustedes que hacen equipo como estudiantes, que se preparen y que sigan nuestra lucha para que esto no se repita. A los doctores, confío en ellos, que nos ayuden en nuestra última etapa, porque nosotros ya queremos tener una paz, ojalá irnos a descansar, ya bregando a arreglar esto. Disculpará que yo a veces no hablo, ¿no? No hablo correcto, pero ahí
bastante bravo. Entonces me queda agradecerle, doctor de la Fiscalía, Bachita, sigamos adelante. Y así como dijo Bachita, si el Estado quiere que esto se cumpla, que vaya víctima por víctima, directa y indirecta, se dé cuenta de las condiciones como vivimos para llegar a este acuerdo y hacer una mesa, tanto ustedes que lo están representando y nosotros como víctimas, y sellar esto ya por hoy. Muchas gracias, agradecerle a todos ustedes y sigan con ese ánimo desde la universidad, porque me han apoyado y estoy muy agradecido de ustedes. Muchas gracias. Que no olviden ustedes todo el sufrimiento que tuvieron que pasar en su momento, toda la lucha constante que han tenido que vivir y que hasta el momento, yo me recuerdo que en el año 1993 yo todavía ni siquiera había nacido y uno de esas personas que estuvieron ahí fue mi padre, que era tan solo un adolescente, tenía 16 años y tuvo que vivir todo ese proceso. Y yo como una niña tuve que compartir muchos momentos en los que yo lo veía a él llorar y no sabía el motivo por el cual él lloraba a escondidas. Recién pude tener conciencia y conocimiento de por qué él pasaba esos momentos cuando salió un libro de la verdad, de la Comisión de la Verdad, perdón, donde daba a relucir todo lo que había pasado, cada uno de ellos. Y me llenaba de sentimiento el no haber podido tener conocimiento antes para poderle haber dado un abrazo o un apoyo a mi padre por todo lo que tuvo que pasar. Vuelvo y resalto, no con la finalidad de victimizarlos nuevamente, sino que entran en conciencia de que todo lo que ellos tuvieron que vivir, ningún ser humano se lo merece, ninguna persona, porque como dijo anteriormente el doctor, somos personas que tenemos sentimientos, tenemos sueños, aspiraciones, y uno de ellos fue mi padre. Tengo entendido, no he podido venir constantemente a las reuniones por el motivo de que anteriormente era menor de edad, estaba estudiando, recientemente, gracias a mi esfuerzo, porque una de las cláusulas que había designado para esta mediación amistosa era que nos iban a ayudar a nosotros, las víctimas indirectas, en este caso los hijos, con el apoyo de la educación para podernos preparar y poder tener una mejor situación económica. Pero esta es la fecha que actualmente tengo tres hermanos que ya han terminado el colegio y ninguno de ellos han podido culminar sus estudios universitarios. La única que ha podido he sido yo, pero ha sido por mi esfuerzo y por mi trabajo. Ellos ahorita están estancados, ellos quieren seguirse superando, pero no lo han podido hacer porque realmente no se ha dado cumplimiento a la cláusula que se había acordado en este convenio amistoso. También quiero traer a colación que el tema de la salud es un beneficio que nos merecemos todos. Y se supone que nosotros como víctimas indirectas tenemos mayores beneficios. Y ha habido oportunidades en las que hemos tenido que acudir a una clínica con la finalidad de gastar lo poco que tenemos para podernos hacer atender. Porque ha habido momentos en los que los mismos servidores públicos no han tenido esa amabilidad de atendernos, han sido déspotas, a veces groseros, se les sale a relucir diciéndoles que nosotros deberíamos tener un poquito más de beneficio por ser víctimas, pero ellos nos tratan como cualquier persona y nos dicen que si queremos un cupo o un turno tenemos que venir a hacer la cola como lo hacen todos, porque o sea, aquí nadie tiene prioridades, es prácticamente lo que nos dicen. Entonces no veo yo tampoco la reparación por ese ámbito en el tema de salud. Y en el tema de la vivienda, fui una de las personas que cuando la señora Bachita le comentó a mi mami y mi mami me dio a conocer a mí que nos iban a ayudar con una vivienda, porque fuimos una de las familias que tuvimos que salir de la zona fronteriza por el tema de la delincuencia que nos acaba a reducir don Demetrio.
tuvimos que dejar todo y empezar de cero en una ciudad que no teníamos familiares, no teníamos un techo donde cubrirnos. Mi hermano, el menor, tenía 1 año cuando salimos de allá, esperando que alguien nos diera un platito de comida para poder cubrir el hambre. En ese momento yo como hermana mayor tuve que afrontar con mi madre el buscar alguna alternativa para poder cubrir esa necesidad que en ese momento estaba. Y hasta el momento estamos viviendo, sí, en una casa, pero no es propia. Y hay muchas veces que hemos tenido que aguantarnos de pronto indirectas de ciertas personas por el hecho de que de pronto también se cansan, ¿no? Ya son prácticamente 16 años que hemos estado a merced de ellos por un techo donde vivir. Y cuando se dio esta oportunidad de que nos iban a dar la vivienda, yo estuve feliz porque dije, por fin vamos a tener un techo propio. Pero resulta que nos iban a dar sí el beneficio, pero si el terreno era nuestro. Y era algo que no estaba en nuestra capacidad porque no teníamos cómo adquirir. Entonces todo quedó en stand-by con el Midubi porque no teníamos el terreno. Incluso tengo entendido que a don Demetrio y las personas que viven también del caso Putumayo en el sector de La Guardia se reunieron, pero también no se hubo este cumplimiento por ese mismo motivo, porque no se tiene la solvencia económica para poder adquirir un terreno y poder decirle al Midubi, sabe que aquí tengo, por favor, ayúdame con la construcción. Son tantos puntos en contra que durante todo este tiempo, este lapso de años, ya son 30 años que no me había percatado, son 30 años que han pasado ya. Y hasta el momento no se ha visto el apoyo al 100% de todas las autoridades que han pasado de gobierno en gobierno. De pronto ha estado la disponibilidad, pero no al 100%. Entonces yo lo que sí quisiera es que por favor al doctor Gustavo y a cada uno de los doctores que por favor nos ayuden a que realmente se pueda llegar a una conclusión de felicidad para los que estamos todavía y que no esperemos de aquí a que pasen otros 30 años, a que se pueda nuevamente llegar a decir se va a dar una solución, sino que sea ahora, como dice don Demetrio, en ese momento él era una persona joven, ahorita ya es una persona adulta. Uno de los miembros era mi abuelo, que es el señor Alejandro Aguín. Él es una persona adulta mayor, incluso ella no puede ni siquiera movilizarse por su propia, o sea, por él mismo, porque incluso el caminar, tantas dolencias, tanto el vivir en el campo no es una vida fácil, el trabajo en el campo y también todo lo que tuvieron que pasar, no tuvieron de pronto el cuidado, la atención médica que en su momento requería, y eso con el tiempo, dejarlo pasar, llama también a otro tipo de dolencias. Entonces, yo sí quisiera pedirles nuevamente que por favor nos ayuden y si realmente se nos van a apoyar con estas medidas que son la casita, en el tema de la educación y la salud, que se dé pero el cumplimiento al 100% y que no sea solamente algo que se diga, porque a la final las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y aquí lo que nosotros necesitamos es hechos. Entonces, eso es lo que yo quisiera. Y también hacerles la invitación a que nos visiten, como dijo don Demetrio, para que ustedes puedan corroborar cómo es el diario vivir de nosotros, las necesidades y todo lo que tenemos que afrontar al diario vivir. Entonces ahí pueden darse cuenta que no estamos en esa lucha por un beneficio económico, sino que porque realmente en su momento el Estado se comprometió y se estipuló este tipo de cláusulas y ahorita lo que queremos es que se cumplan al 100%. Eso, muchas gracias. Les agradecemos profundamente a Demetrio, Yamba, a Lenis Aguirre y a Catherine Aguinda por estar presentes en este evento. Una de las finalidades de este evento fue justamente que su voz sea escuchada y que sea un recordatorio de que la memoria sigue viva. Es por esa razón que invitamos a la directora de consultores jurídicos, Sierra Bullock, y a la asesora legal de INRED, Diana León, para que proceda a entregar un reconocimiento a las 11 víctimas. Además, invitamos al señor Demetrio Pianda, Lenis Aguirre y Catherine Aguinda para que reciban el reconocimiento.
Les agradecemos a todos los presentes por estar en este evento. Es un evento muy emotivo que además de ser académico, tiene la finalidad de reprobar. Les agradecemos profundamente. Este evento ha concluido. Pero vamos bien.